compartir en los espacios para trabajar sobre esta idea de que siempre estamos haciendo foco en algo. Entonces, este es el tema. Nosotros estuvimos trabajando sobre estas relaciones, hicimos foco en evaluación, pero sabemos que la planificación se relaciona con el aprendizaje y con la enseñanza en marcos institucionales. Hoy vamos a trabajar sobre observación, y sobre todo en listas de cotejo. ¿Qué ven? ¿Alguna vez trabajamos sobre este tema? ¿Qué ven? Dos caras. Dos caras, ¿qué más? ¿Qué más Una ven? mesa. Una mesa podría ser. ¿Qué más? ¿Algo más? Una maceta. Una maceta podría ser. Recuerden que cuando vemos las caras, no vemos ni la mesa, ni la maceta, ni lo que veamos, porque siempre hacemos foco en algo. Voy a dejar de compartir un minuto, porque hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces voy a cerrar de nuevo y vuelvo a compartir. Esta es una clásica imagen que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Se llama La joven y la vieja. ¿Qué ven? ¿Qué ven primero? La joven. La joven. Pero antes... Joven. La joven. Está Pero también se la ve vieja. clara. Sí, Se ve se ve la vieja. ¿Ven que tiene un Yo flequillito? veo a la vieja primero. Bueno, la vieja tiene un flequillito, una nariz grande, una boca, y la joven tiene el perfil, ¿ven? Que acá está el perfil de la joven. Cuando vemos la joven, no vemos la vieja, y cuando vemos la vieja a veces nos resulta bastante difícil ver la joven. ¿Qué ven? Es un árbol. Un búho, pero miren qué hay acá abajo. Patos. Dos búhitos chiquitos, que están Y los camuflados. hijitos. Ven que hay dos búhos chiquitos. Yo los vi y me encantó para trabajar sobre observación. Bueno, y para trabajar observación, y comenzar la mañana con este tema, vamos a ver una película, un fragmento de una película. Vamos a poner esta, no, esta. A ver si la veo. Voy a cerrar. Voy a compartir de nuevo. Aquí está. Bueno, el fragmento, ¿lo ven? El fragmento que elegí es, a mí me gusta mucho Sherlock Holmes, y en particular este actor, que es un actor inglés, que es un personaje bastante peculiar, y ahí están en una charla cuando conoce a Watson. Vamos a mirar esto. No se escucha el audio, Marta. Está subtitulado. Ah, genial, genial, genial. Lo pongo un poquito más atrás para que lo vean que están subtitulados. Okay, you've got questions. Yeah, where are we going? Crime scene. Next. Who are you? What do you do? What do you think? Let's say private detective. But the police don't go to private detectives. I'm a consulting detective. The only one in the world that invented the job. What does that mean? It means when the police are out of their depth, which is always, they consult me. The police don't consult amateurs. When I met you for the first time yesterday, I said Afghanistan or Iraq. You looked surprised. How did you know? I didn't know, I saw. You had the way you hold yourself says military. In conversation as you entered the room, from my name, said trained at bar, so army doctor, obvious. The face is tanned. No tan above the wrists. You've been abroad, but not sunbathing. It looks really bad when you walk, but you don't ask for a chairman, you stand like you've forgotten about it. So it's at least partly psychosomatic. That says the original circumstances of the injury were traumatic, rooted in action then. Rooted in action, Suntan, Afghanistan. You said I had a therapist. Got a psychosomatic link, of course you've got a therapist. Then there's your brother. The phone, expensive email-enabled MP3 player. You're looking for a flat share, you wouldn't waste money on this. It's a gift then. Scratch is not one. Many over time. It's been in the same problem. There's keys and coins, man. Something less people treat as one luxury item like this. So it's had a previous owner and expertise you've heard already. The great Harry Watson, clearly a family member who's given to his old firm.
Not your father, this is a young man's gadget. Could be a cousin, but you're a war hero who can't find a place to live. Unlikely you've got an extended family, certainly not one you're close to, so brother it is. Now, Clara. Who's Clara? In case it says there's a romantic attachment expense. The phone says wife, not girlfriend. It's a recent, it's not just only 6 months old. Marriage in trouble then. 6 months old, he's just given it away. If she'd left him, he would have kept it. He would give sentiment. No, he wanted rid of it. He left her. He gave the phone to you. That says he wants you to stay in touch. You're looking for cheap accommodation, and you're not going to your brother for help. It says you've got problems with him. Maybe you like his wife, maybe you don't like his drinking. How can you possibly know how they're drinking? Shot in the dark, good one there. Power connection telling you the scuff marks around the edge of it. Every night he goes to plug it in to charge, but his hands are shaking. You never see those marks on the serverman's phone, never see him drunks without them. There you go, see you right. I was right. Right about what? The police don't consult amateurs. That was amazing. He thinks it was extraordinary. It's quite extraordinary. It's not what people normally say. It's what people normally say. Piss off. Bueno, ¿qué les pareció? They played. No. Excelente. Es muy lindo. Es todo lo que, si quieren trabajar algo de observación, hay varios fragmentos de Sherlock donde va trabajando el tema de la observación, porque si ustedes miran, no es solamente observación, él a partir de la observación hace inferencias, saca conclusiones, vincula lo que observa con alguno de sus supuestos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo llegó a esa conclusión? Y lo que va mostrando es que, cuáles fueron los indicadores que tuvo en cuenta para llegar a esa conclusión. ¿Qué le llamó la atención? Ah, sí, exactamente, ese actor, a mí me encanta ese actor, yo creo que el actor en sí mismo es un personaje, además de cuando hace de Sherlock. Bien. ¿Qué le llamó la atención de lo que observaron, de lo que El vieron? altísimo, bueno, es una característica de Sherlock, que es el altísimo poder deductivo en base a datos o información que pueden ser imperceptibles para el ojo promedio. Bueno, es un radar humano. Sí, es un radar, y a mí me parece súper interesante. La otra vez le preguntaban sobre la Segunda Guerra Mundial, la fecha, y dice, no tengo idea, y él dice, ¿cómo no vas a saber cuándo ocurrió la segunda fecha? Es un dato que no me sirve para lo que yo necesito, dice, es un dato que yo lo puedo buscar y que no lo necesito. Me pareció muy impresionante ese cuestionamiento también a lo que en general tenemos, que es esa necesidad de adquirir datos, ¿no? De adquirir datos. Bien, ¿por qué lo elegí? Por la capacidad de observación. Sí, por la capacidad de observación y porque la observación se entrena. Digamos, si ustedes miran, van a ver que, uno dice, si le prestan atención, van a ver que hay algo que es todo un movimiento que viene en los últimos años, que trabaja sobre la idea de naturalización, que es como el paisaje conocido lo convertimos en natural. Todas las prácticas sociales las convertimos en natural. Entonces, a veces pasamos de largo muchas cosas que si viene alguien de otra institución, alguien que no es del campo en el que nosotros trabajamos, le puede llegar a llamar la atención. ¿Por qué está hecho de esta manera? Sí. Sí, yo soy bióloga Bárbara. y doy botánica con los chicos de primero o segundo año. Entonces, bueno, al principio parece que estuviéramos hablando en chino, ¿no? Con ellos, Sí. porque la terminología es áspera, tiene muchos sinónimos, bueno. Pero nos suele pasar que empiezan a ver temas más como hoja, flor, fruto, y te dicen, profe, yo ahora salgo a la calle, levanto los ojos y ya no veo todos los árboles iguales, te dicen. Claro. Porque eso que vos decís de la observación y que es un entrenamiento, tanto en el microscopio, hacemos mucho anatomía, vemos muchos cortes histológicos y en la exomorfología. Y eso es provocar esa observación. Por ejemplo, hay chicos que están 3 horas mirando algo y vos decís, pero eso es una burbujita, eso es una mugre. Y bueno, hasta que empiezan, y cuando descubren, me ha pasado que hasta a veces en final de la materia, o sea, en los últimos, te dicen, profe, ahí lo vi, lo entendí, porque se abrió esa observación que vos decís. Lo que para otro, claro, tiene como un significado esa observación, tiene una relación.
Y bueno, y eso es, bueno, es todo un trabajo durante toda la materia, porque el biólogo es observador, tiene que ser observador. Sí, de todas Así que maneras es pensaría que casi todas las profesiones, no sé si hay alguna sí, que sí. no, No, que no, sí, no, todo es una herramienta a todo favor. es una herramienta. Algunas están más desarrolladas, o las Sí. tenemos más conscientes. Cuando vos hablás, yo me acuerdo de mi profesora de biología del secundario, que hablaba de las uninervadas y de las plurinervadas, digamos, Sí, y tal entonces, cual. y cómo eso se aprende si vos lo podés reconocer, porque si no es una clasificación sin sentido. Claro, Entonces, la tenés bueno, que uno... hacer propia. Uh-huh, y, Marta, a veces, por ejemplo, les damos ejemplo de la lechuga. Ustedes no comen lechuga y te miran. ¿Y cómo son las nervaduras de la Claro. lechuga? Y ustedes no comen selga y molesta la fibra en la boca o la chaucha. Y ahí te Sí. miran, ¿viste? Porque es lo más cercano. Claro, lo cercano Pero como... sí, a mí, pues, sí. sí. No, sí. Lo cercano, la relación y la observación. Uh-huh. Y cómo eso se va desarrollando, ¿no es cierto, Bárbara? Sí. Y hay que tenerle tiempo, a mí a veces la paciencia, ¿no? Porque no se logra en un ratito. Ellos también se frustran y uno los apura a veces. Sí. Por eso te digo, me ha pasado en el último práctico que vio algo el estudiante que vos decís, ay, recién lo ve, y bueno, pero lo vio. Claro. ¿Entendés? Y la alegría y el integrar cuando lo ve es hermoso. Y yo quería rescatar de lo que mostraste de la película, no solo la observación, el conocimiento del comportamiento humano que tiene también, porque eso también en el docente, en el médico, en todas las profesiones, es importante. De reconocerse en uno, cómo fue descubriendo uno, cómo hace uno las cosas, y ayudar y colaborar con el estudiante en el aprendizaje. Sí, y también es interesante porque él lo devuelve a Watson, pero se lo va diciendo y va chequeando si efectivamente lo que él va diciendo es así. Watson a nada le dice que no, pero él va, bueno, me supuse esto y, bueno, esto es un supuesto, pero lo estoy confirmando porque vos no me decís que no, en realidad. Entonces, bueno, sí, el ojo clínico con los estudiantes. Y ahí el tema es interesante, que es esta idea de, bueno, miro, tengo supuestos y después los confronto, porque a veces hemos escuchado a algunos docentes que dicen, bueno, yo miro y ya sé lo que va a pasar, más que clínico, es un ojo omnisciente, ¿no? Omnisciente, hago un paréntesis, es una serie de Netflix omnisciente que se la súper recomiendo para ver. Tiene un grado de ficción, pero es una especie de abejita que tiene cada persona que la acompaña, como un dron que te acompaña y registra todo lo que haces, ¿no? Y me parece súper impresionante todo lo que va pasando en esa súper mirada, ¿no? Sí, ese todavía no lo vi. Bueno, el tema de la mirada es un tema que para seguir pensando, ¿no? Sobre todo desde la mirada que nos advirtió Foucault, ¿no? De la mirada como control, y otras, las miradas más simbólicas. Bueno, vamos a trabajar hoy entonces sobre los tipos de registro. Ya los venimos trabajando, lo vamos a trabajar de manera sistemática. Hasta ahora los venimos trabajando de manera asistemática, es decir, fueron incluidos en algunas de las actividades que hicimos. Entonces, ¿cuál es la característica de la lista de cotejo? Es lo hace o no lo hace. Es dicotómica, es lo hizo o no lo hizo, lo logró o no lo logró. En general no tiene nada más que esto. ¿Cuáles son las cuestiones? Es que en general recuerden que si lo hace o no lo hace, y nosotros lo queremos usar para la calificación, hay que tratar de ser estratégicos y elaborar una lista de chequeo, de cotejo, sobre 5 múltiplos de 5. Como era la anterior, le pongo un punto a cada uno, un ítem en cada renglón. Y ahora, si nosotros ponemos varias cosas, acá tenemos 5. Son 5. Si ustedes miran, tienen demasiadas cosas en cada fila. Entonces, para lograr que lo haga, tiene que cubrir todas. Ese es el problema de cuando nosotros ponemos descriptores de un elemento. También podríamos ponerle a cada uno de esos descriptores un puntaje, cualquiera, o 2,
¿sí? En este caso podría ser 2, y me da 10, y podríamos decir, bueno, puede ser parcial o no, podría ser una alternativa. Otro se llama lista de cotejo ponderada, porque ven que tiene más peso en algunos de los descriptores. También podrían ser 6, y le podría dar más peso a los dos últimos, y logró distribuir. Entonces, lista de cotejo puede ser la lista de cotejo que conocemos todos, o aquella que le damos más peso, que se llama ponderada. Ahora vamos a ver la escala de estimación-apreciación, que puede ser de dos tipos, como siempre cuando hay escalas. Las cuantitativas, que tienen puntaje, las de frecuencia, por ejemplo, o las cualitativas, excelente, muy bueno, bueno, debe mejorar, etc. Esta es una cuantitativa. Vemos lo mismo de antes, pero con asignación de puntaje. Si ustedes miran, van a ver que la diferencia con la rúbrica, y esto es muy importante porque en Internet está confundido, en general, es que, esperen que tengo el automático, por eso va pasando, es que las celdas están vacías. Es decir, el estudiante acá no sabe por qué se saca 4, por qué se saca 3, por qué se saca 2, por qué se saca 1. No lo sabe, porque las celdas están vacías. La rúbrica, hay dos tipos. Una rúbrica que nos va a servir más para la corrección de las pruebas de desarrollo. Por ejemplo, tengo la consigna donde el estudiante debe desarrollar algo que le asigno 3 puntos, y entonces una rúbrica comprensiva o holística podría decir, bueno, 3 puntos si hace todo esto, 2 si hace esto, 1 si hace esto, etc. Eso es la comprensiva. Y después está la analítica, que es la que ustedes conocen, que tiene en mayor detalle y en cada una de las celdas los niveles y los criterios. Esta es una rúbrica, una holística o comprensiva. Está en el 5. Ahora, si ustedes miran, se evidencia comprensión total del tema. ¿Y cómo me doy cuenta? En que tiene sus problemas esta rúbrica. Porque acá debería describir. Esta es otra rúbrica posible, que es, si es correcto, como dice Susana, lleva el puntaje máximo. Si es parcial, lleva un punto, y si es incorrecto, lleva 0. ¿Qué quiero detallar acá en este sentido? Hay algunos ítems que nosotros podemos tener un correcto y un parcial, pero hay otros que no. Por ejemplo, si yo evalúo una secuencia de acciones, la secuencia es todo o nada. Es decir, o hace bien la secuencia, o hace bien el procedimiento, o nada. Porque en general me van a escuchar decir, bueno, no llegó al producto. Si no llega al producto, va 0. Acá hay otra rúbrica. Acá les traje algunas rúbricas para que trabajemos entre todos qué es lo que piensan de estas rúbricas. Esta es una rúbrica holística que se ofrece en esa página como ejemplo de rúbrica. ¿Qué les parece? ¿Qué dirían de esta rúbrica? El tema es que no está definido el estándar de lo que sería excelentemente, notablemente, correctamente. Exactamente, ya que estamos en los adverbios de modo. ¿Qué es excelente? Además, miren que tiene 3 categorías que no están definidas, y en la cuarta aparece otro tema, que es el error. Es decir, a partir de la cuarta se filtra otro tema, que es la concepción de error. Entonces, para poder decir, habría que, en principio, describir qué es el excelente. Y el excelente debería ir acá, en el 5. Recibe 5 puntos, sí. Así que bueno, esta rúbrica la descartamos. Marta, Dime. el excelente, el notable, los 3 primeros no tendrían que tener errores, supuestamente. Claro. Es decir, porque yo puedo tener algo notable o correcto con un mínimo error. Con un error. Por eso les decía que tiene problemas de dos tipos. Primero, porque no describe aquello que se espera en el desempeño. El otro problema que tiene es que aparece el error recién en el cuarto. Entonces porque yo le podría filtrar el error a estos, ¿no es cierto? Y definirlos, y ahí quedaría un poquito mejor. No, y lo que pasa que acá, ¿qué es excelente? ¿Qué es excelente en esa descripción?
No, sí, sin cumple errores. todas las consignas, claro, responde a todas las consignas, entrega a tiempo, y no sé, ¿qué va a evaluar? ¿Qué está mirando en Excel? ¿Qué es notable? ¿Qué es correcto? Y entonces, de acuerdo a esto, estos 3 no tendrían error, a lo mejor estarían incompletos, pero ven que son todas suposiciones. Entonces es una rúbrica que no sirve, porque no describe lo que debería describir. Nos quedamos en un grado de subjetividad tan grande como si no tuviéramos la rúbrica. Ahora vamos a mirar otro. También dice, es una rúbrica holística para evaluar presentación de PowerPoint. Nivel 4. Se presentan todos los elementos requeridos al evaluar una actividad educativa. ¿Cuáles son todos los elementos? ¿Cuáles? La mayoría, algunos y pocos. Pero el tema es que yo tengo que saber cuáles son todos los elementos. Entonces, en el 4 una rúbrica hecha con fiaca. Hecha con fiaca. Van a encontrar todos los elementos muchos. que están en otro lugar. Los anoté en otra parte. En algún lugar están todos los elementos, que no sabemos dónde. Entonces, todos los elementos van acá. Una vez que yo los describo, puedo decir la mayoría. ¿Pero qué es la mayoría? ¿El 75%? ¿El 90%? Ven que en mayoría, algunos, cambia de cuantificador. La mayoría tiene una lógica y algunos tiene otra. Algunos vienen de todos, ven que tiene otra lógica. Y pocos usamos distintas escalas. Acá hay un problema de descripción y de escalas. Bueno, vamos con otra. Dice que es para evaluar un trabajo de ensayo o composición escrita. Entonces, la escala que han utilizado siempre son holísticas. Excelente, bueno, regular, deficiente. Acá tenemos dos que son buenas y 2 que son malas. Miren, el otro día nos llamaron para hacer una encuesta, y yo casi por deformación profesional lo que hago es escuchar cuáles son las escalas que están usando para la encuesta. La escala que usaron para preguntarnos si algo nos parecía que estaba bien fue la siguiente. Escuchen la escala. Muy bueno, bueno. Regular más, regular menos. Malo y muy malo. ¿Qué notan en esa escala? Es lapidaria. Claro, tiene de 6, 2 que son buenos y 4 que son malos. Es decir, es una escala que ya sabemos que usando esa escala no va a salir bien, porque no está distribuido equitativamente entre lo bueno, ni siquiera lo que se hace habitualmente, que lo muy bueno, tiene más componentes que lo malo. Además, ¿qué es regular más y regular menos? ¿Qué será regular más y regular menos? Malo y... Bueno, debería ser. Claro, podría ser bueno menos, Claro. pero regular más. Bueno, Es y una todo... evaluación espartana. Sí, ¿no? Y después tenían Tiende otro a que le evalúes más lo malo que lo bueno, ¿no es cierto? Exacto. Está Es decir, pidiendo que vayas hincapié en lo malo. exacto, va a salir mal esa encuesta. Digamos, esa encuesta va a dar por resultado necesariamente que eso que están evaluando es malo, porque tiene 4 de 6 que son malos. Entonces, las escalas, ¿ven? Las escalas, acá está distribuido 2 y 2. Las escalas inclinan la balanza. Sobre todo, está comprobado que cuando a mí me hacen una encuesta, eso es para otro instrumento, pero que les puede servir, lo que yo recuerdo siempre, o con mayor facilidad, es el principio y el final. Entonces recuerdo más el muy malo y recuerdo el muy bueno, pero no tiene excelente. Es decir, es muy bueno y después todo malo. Entonces, una cosa que tienen que mirar cuando toman escalas de otros, cuando toman estos instrumentos, es pensar en la escala. Y si la escala es una buena escala. Por ejemplo, en algunas universidades hay una escala que es excelente, muy bueno, aprobado, desaprobado. Si yo le pongo aprobado en parte de la escala, me dice que el resto del excelente, muy bueno, no está aprobado. ¿Ven? Entonces hay que tener cuidado con las escalas. A ver qué nos dice esta. Un ensayo sobresaliente que define claramente, entonces define claramente el tema, define el problema, claramente define el problema. ¿Dónde se establece un punto de vista el cual está correctamente sustentado por diversas fuentes de información? Entonces, define el problema, sustenta
su punto de vista en diversas fuentes de información. Argumenta en forma clara y sólida y está bien organizadas las ideas. Ven que son 5 puntos. Si yo lo pongo de esta otra manera, es mucho más claro que esta descripción medio barroca. Ahora dice, define el asunto o problema. Ven que acá introdujo otro tema. Arriba quería el problema y abajo quiero el asunto. Si arriba está el problema, abajo está el problema. Si arriba hay asunto, abajo hay asunto. El punto de vista, adecuada organización. Define bastante el asunto. ¿Cómo será bastante? ¿Cómo gradúo lo bastante del asunto? No está suficientemente sustentado, requiere mejor organización, no está bien, porque no es propositiva una rúbrica. Una rúbrica describe, es decir, la organización es deficiente. No puedo decir que tiene que ser mejor, no es propositivo. Y el último, no está claro, no hay referencias, carece de organización y una secuencia lógica. Eso es lo que debería tener acá. Como verán, hay muchas que no pasan la prueba de la blancura. Bueno, rúbrica holística de escritura. Los escritos son de alta calidad, el desempeño va más allá de los requerimientos, demuestra creación de significados personales. ¿Qué parece esta rúbrica? Excepcional, destacado, adecuado e inadecuado. ¿Cómo la ven? Bueno, es más positiva que la anterior, pero sigue habiendo zonas grises, como por ejemplo, ¿qué es alta calidad? ¿Qué es alta calidad? Ni idea. Por ejemplo, ¿Y cuáles son los requerimientos para que el desempeño vaya más allá de los requerimientos? O sea, me resulta muy confuso eso. El desempeño debería apuntar a los requerimientos, o los requerimientos al nivel de desempeño. Claro, que cumple con los requerimientos. Es decir, que le van a poner un 10 solamente si hace algo que está fuera de lo que les pidió, porque va más allá. ¿Y qué será creación de significados personales? ¿Cómo me doy cuenta de la creación de significados personales? ¿Cómo los evalúo a los significados? Los significados personales, ¿qué serán? Miren que yo soy psicóloga, no sé de qué está hablando. Yo creo que esta escala aplicaría, por ejemplo, no sé, se me ocurre a una clase de pintura o escultura. Ajá. Claro. Sí, en la cual se pondera... Claro, sí, están los escritos acá de por medio. Es de escritura. Vos decís creatividad. Claro, está asociado más a actividades artísticas, sí. Sí. Podríamos pensar en creatividad, pero no está evaluando creatividad, está evaluando escritura. ¿Y cómo me doy cuenta? En la escritura de los significados personales. Ni la menor idea. Así que sí, podríamos pensar en escritura. Sus escritos, pasemos las producciones. Sus producciones son de alta calidad, su desempeño va más allá, ¿qué sería? Produce algo diferente a lo pedido y expresa en forma sus sentimientos, sus pensamientos. Tenemos un nuevo Sartre entre nosotros. Ven que es difícil expresarlo, ¿no? Está complicado. Bueno. Otra holística, ahora de problema matemático. La respuesta conduce a la solución correcta. Las representaciones son correctas, las explicaciones o justificaciones están claramente presentadas y desarrolladas, no tienen errores significativos. ¿Qué ven en esta rúbrica? Les cuento que yo no las toco, solamente las copio. ¿Qué ven en esta? ¿Qué les parece? Conduce a la solución correcta. Bueno, la respuesta, en realidad más que conduce, la respuesta es correcta. Es la solución correcta, o corresponde, porque no conduce, sino es el proceso de resolución conduce a la solución correcta. ¿Las representaciones son correctas? Marta, sí. Lo que pasa es que, bueno, no sé, a mí con matemática me pasa algo en particular, que muchas veces yo uso otros elementos de la matemática para llegar a la solución del problema porque lo que me está pidiendo en sí no lo conozco.
porque no me dedico a la matemática. Entonces, una cosa es que el resultado esté correcto, y otra cosa es que el proceso que vos utilizaste sea el que el profesor pidió, porque puedo llegar de distintas maneras a un resultado correcto. Sí, y ahí están mezcladas, porque la respuesta es correcta, el proceso conduce a esa solución correcta. ¿Ves que tenés ahí a la solución correcta? Tenés dos en una sola frase. Claro. Ese es el tema. Porque la respuesta no conduce, el que conduce es el proceso. Claro. Entonces, ese es el problema. A ver, acá tenemos a alguien en el chat. Claro, o el procedimiento, como dice él o la colega que no llegué a ver quién era. Y fíjense que al final le interesa básicamente la respuesta. Bueno, vamos a rúbricas analíticas. Las analíticas tienen escalas y tienen criterios, que vamos a describir en cada uno de los componentes. Esto es lo que en general se encuentra en una rúbrica analítica. Es decir, acá está cual y cuanti. Excelente, muy bueno, satisfactorio, correcto, debe seguir. Yo le agregué 1 porque en realidad en el ejemplo le faltaba el 2. Ahora, miren la escala. Excelente, muy bueno, satisfactorio, correcto, debe seguir trabajando. ¿Ven que son extrañas estos ítems? Una de las cosas que si ustedes miran rúbricas, van a ver que una de las cosas más llamativas es precisamente las escalas. Bueno, entonces ustedes saben que el mapa conceptual, acá voy a salir para explicar alguna cosa. El mapa conceptual es un instrumento al cual acudimos, es un recurso. Saben que hay los mapas conceptuales, los podemos usar para la enseñanza y para la evaluación, los podemos usar en la evaluación si los usamos en la enseñanza, y viene del campo del aprendizaje significativo. Ustedes saben que Ausubel es el que habla de aprendizaje significativo, y él dice que nosotros pensamos de tal manera que tratamos de poner las particularidades, incluirlas en algo general, y lo general incluye a su vez particularidades, ¿no? Y que cuando nosotros no recordamos algo es porque no establecemos esos puentes entre lo conocido y lo desconocido y lo conocido, y en la enseñanza la crítica que hay es que precisamente el docente a veces no le pregunta al estudiante lo que sabe, porque Ausubel dice, pregunte al estudiante lo que sabe y actúe en consecuencia. Es decir, a partir de lo que indago que sabe el estudiante. Ausubel está en un contrapunto con Brunner, con Jerome Brunner, porque ¿qué decía Brunner? Todo se aprende por descubrimiento, y entonces Ausubel le dice, ¿no?, junto con sus discípulos, se puede hacer una buena enseñanza de conceptos mediante recepción. Es decir, yo trabajo con un mapa conceptual y establezco las relaciones. ¿Sí? Me fui a la enseñanza para después ir a la evaluación. Entonces, ustedes saben que Ausubel no lo conocía nadie, o lo conocían poco, hasta que vinieron sus discípulos, Novak, Genesiani y demás, que son los que proponen el mapa conceptual como que es homologable a nuestras formas de pensamiento. ¿Qué dicen ellos? Pensamos de lo general a lo particular, vamos a trabajar en un mapa conceptual de lo general a lo particular, y estableciendo esos vínculos, esas relaciones entre los conceptos. Siempre el mapa conceptual es de lo general a lo particular. Si no tiene esta relación jerárquica, es una red conceptual. Vieron que hay redes conceptuales, pero no mapa. El mapa es de lo general a lo particular. Lo general arriba, y lo particular va teniendo el mismo nivel de relación. Yo puedo enseñar con un mapa conceptual y después evalúo con un mapa conceptual. Dicho esto, entonces en ese trabajo nosotros tenemos un mapa conceptual, ¿sí?, que podría ser
que está de lo general a lo particular. Y entonces tenemos rúbricas que tratan de analizar en qué medida el mapa conceptual presentado tiene las características pedidas. Yo no puedo evaluar mapa conceptual pensando en cómo lo haría yo. Lo que tengo que mirar es si reúne las condiciones de un mapa conceptual. ¿Cuáles son las condiciones? Eso, de lo general a lo particular, los conectores y demás. Vamos a ver qué nos dice acá. Esta es una rúbrica analítica cuantitativa. Si ustedes miran, tienen 1, 2, 3, 4, 5 descriptores, 5 criterios por 2, es decir, que si saca todos el punto 2, se saca un 10. Entonces está bastante bien elaborada, es estratégica, para el docente le sirve, para el estudiante también. Yo se lo puedo dar, la rúbrica, antes de que el estudiante realice la actividad. Y entonces vamos a mirar cómo está armada. Representa los conceptos principales a través de un esquema, utiliza palabras clave. Entonces, representa los conceptos principales. Ahí ya tengo un primer descriptor, que los conceptos tienen que ser principales. Que las palabras claves, que usa palabras claves, y que estas palabras claves están adentro de figuras geométricas. Entonces acá tendría un 2. Utiliza palabras claves y las muestra dentro de obras. Ahora, fíjense que acá lo repite. Entonces esto debería borrarlo yo de acá, porque ya lo tengo acá. O lo tengo acá, o lo tengo acá. Organización. El mapa conceptual se encuentra presentado de manera original, ordenada, de manera jerárquica, lógica y secuencial. De lo general a lo particular. Conexión de conceptos. Clasificación de conceptos presentados de manera lógica. Se encuentran relacionados con unos con otros a través de palabras claves o conectores. Bien, acá lo que dice es, ¿están los conectores? Volvamos a lo anterior. Contiene un, formado por, contiene, estos son los conectores. Si no hay conectores, es un cuadro sinóptico, no es un mapa conceptual. La presentación-exposición fue hecha en tiempo y forma, además de entregada en forma limpia. Ahora, ven que acá no es el mapa conceptual que lo evalúa en estos 4 descriptores, sino que a lo mejor una exposición de ese mapa conceptual está incluyéndolo en esta rúbrica. Entonces es una rúbrica de exposición y presentación de mapa conceptual. Está bastante bien descrito, acá dice los conceptos principales, y acá dice algunos, tendría que decir todos, si acá pongo algunos, acá es todos. Y acá, fíjense que dice, no tiene relación con el tema, pero acá no dice qué es. En realidad tendríamos que poner, los conceptos no resultan centrales o no son los conceptos principales de ese tema. Si yo acá pongo conceptos principales, acá van conceptos principales y acá van conceptos principales. Acá lo mismo, acá dice, utiliza palabras claves, representa el mínimo de las palabras claves, y acá no dice que es todas las palabras claves. No utiliza óvalos. El mapa se encuentra presentado de manera original, pero la información no está organizada en forma jerárquica. Yo ahí lo pondría acá, porque es central en el mapa conceptual la jerarquía. Y acá dice que carece de todo orden. Los conceptos están presentados de manera lógica, relacionados, no existe lógica. Y la exposición en tiempo y forma, hecha en tiempo y forma, pero no en el formato establecido, no se dio la forma preestablecida. No fue hecha en tiempo y forma y no tiene la forma. Este está bien. Ven que si ustedes miran la rúbrica, primero tienen que mirar los descriptores del máximo desempeño. Y después miran en las filas, y van a ver que este está muy bien hecha, pero tiene problemas. Acá también. ¿Qué problema tiene esta ya de entrada cuando la miran? Es una cosa que uno identifica rápidamente. La escala. La escala. En principio 10, 8, 7. Claro, porque le pusieron nota en vez de componer la nota. Una cosa que yo desaconsejo es ponerle nota. En principio acá no está el 9, y no está entre el 6 y el 0. Excelente, muy bien, mejorable.
Es decir, que muy bien no es mejorable. Identifica ampliamente el tema. ¿Cómo se identificará ampliamente el tema? Medianamente no lo identifica. Utiliza palabras claves adentro de obras, y acá empieza a ponerle una complicación. 80%, ¿ven que se empieza a complicar? Una cosa interesante es que incluye entre los descriptores los errores ortográficos. Entonces lo que podemos pensar es que en lugar de descontar por ortografía, en algunas rúbricas lo que hacen es componer la nota, la ortografía, la redacción es parte de la nota, que podría ser algo a considerar. Vamos por otro. ¿Qué ven en esto? Rúbrica para evaluar proyecto educativo. ¿Qué dirían? La escala es excelente, satisfactorio, satisfactorio con recomendaciones y necesita mejorar. ¿Él necesita mejorar? ¿Aprobó o no aprobó? Claro, aprobó y el satisfactorio... me queda la duda cuál es. Sí, ¿cuál es el aprobado? Claro, a mí en las dos últimas me queda la duda, pareciera que hay no hay un límite entre cuál aprobó o no aprobó. Todos aprueban, parece acá. Y además satisfactorio con recomendaciones. ¿No necesita mejorar? Si le pusieron recomendaciones, ¿no necesitaría mejorar? Entonces ven que tiene un problema, y pasa de excelente a satisfactorio. Tendría que ser muy satisfactorio, ¿no? Y si es excelente, muy bueno, regular. La escala tiene problemas. Las escalas... Me da la impresión en muchas escalas que hay una cuestión como de deseabilidad social ahí muy fuerte y un problema tremendo para expresar, digamos, como si fuera muy dañino expresar que hay un error y que se puede corregir y que se puede mejorar. Porque en particular empiezan a tener problemas de la mitad para abajo, digamos, a no decir que la cosa está mal, pero decir que está mal. Sí. Bueno, tiene la misma lógica que estas cuestiones vernáculas que hay sobre cargar en una prueba y colocar el 60%, si desarrollan el 60% de la prueba, un 4, y distribuir entre lo que queda el resto de la nota. Tiene una lógica similar. Si ustedes miran en algunas instituciones y en algunos lugares, en particular en salud, lo que hacen es colocar el 4 si hace el 60% de la prueba, y distribuyen en el resto de la prueba el resto de la nota, es decir, distribuyen ese rango, el 6 en el 40%, con lo cual aplana la nota, porque no hay manera, a no ser que te saques el 100% de la prueba, hayas hecho bien, la nota queda aplanada, queda más baja, y además es arbitrario, porque las escalas, las notas están puestas para eso. ¿Por qué lo hacen? Yo escuché alguna vez un decano de salud que decía, bueno, porque tiene que aprobar con el 60% de la materia, pero la prueba no es el 60% de la materia, porque cuando yo tomo una prueba, selecciono los contenidos de los más importantes, y los contenidos que están en la prueba no son toda la materia. Por lo tanto, el problema es que le cargan a la prueba la vida y la muerte, es decir, le cargan a la prueba todo. La prueba no es el 60% de lo que debe saber. Recuerden que es evaluada representativa del enseñado, en particular de lo más importante. Ahora, ¿por qué toman una prueba nada más? Ese es el problema. En la prueba va todo. Entonces quieren que les rinda para lo que no hicieron en otras actividades. Entonces le cargamos al estudiante un peso que no debería tener. Así que sí, el problema de estas decisiones son arbitrarias, digamos. Lamento lamento esta información, pero las pruebas tienen un puntaje y el puntaje hay que respetarlo. Es decir, cuando nosotros hacemos una prueba, tenemos que colocar el puntaje en la prueba, los estudiantes tienen que saber cuál es el puntaje asignado. Y el puntaje no va fluctuando de acuerdo a lo que se va desempeñando. Este punto que tiene que hacer estas 3 cuestiones vale 3.
Vale 3 si se hacen esto, vale 2 si hacen esto, vale 1 si hacen esto, y se acabó. Ahora hay que tomar más evaluaciones, más pruebas de todo tipo, para tener más información, si es lo que yo quiero tener. Ayer hablaba con una, antes de ayer, no ayer, hablaba con una especialista de hematología, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, vamos a tomar pruebas de opciones múltiples, me decía. Está bien, le digo. ¿Y qué querés evaluar? Datos, porque si sabe comunicarse con la familia, si sabe resolver una técnica, sí, me dice, sí, lo sabemos, pero bueno, te garantizás los datos, tenés que saber que es eso lo que estás evaluando. Entonces, ahí también a veces tiene un problema de validez el instrumento, porque queremos evaluar con un instrumento algo que no podemos evaluar. Recuerden que prueba de opciones múltiples, resolución de problemas te lo debo, te lo estoy debiendo. Entonces, ahí hay otro tema que está vinculado con esto, que es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, acá tenemos más, tenemos muchas más, como ven que tenemos como para analizar Bueno, ¿quieren que hagamos una cosa? Yo les paso, ahora voy a trabajar algo de portafolio, y después les paso para que miren las que no analizamos, y que ustedes les den una mirada y nos comunican a todos qué conclusiones sacaron. ¿Sí? ¿Les parece? Les paso la presentación y lo trabajan en grupo. Sí, decime. Es decir que, por ejemplo, para las rúbricas lo mejor sería hacer como un listado de tipo chequeo de que ellos tienen que hacer, así, digamos, decimos, bueno, esta es excelente porque hizo esto, esto y esto. Exacto, tiene que estar lista de chequeo, pero en rúbrica, digamos, por lo que entendí yo, me parece. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de chequeo y la rúbrica? Si vos miras la lista de chequeo, vamos a volver para atrás, lista de chequeo, los descriptores de la lista de chequeo tienen que estar bien definidos. Por ejemplo, identifica el tema, presenta las principales ideas, registra, es el descriptor. Mientras que yo en la rúbrica, el criterio es más amplio y el descriptor está dentro de las celdas. Esa es la diferencia. Ahora vamos a ver, mirar la rúbrica. Van a ver los criterios. Sea que en el criterio yo tendría que ser como más bien definida, que suponete que diga, tiene que hacer tal registro contable, o que tenga que hacer los 5 registros contables que yo le pido. Si no los hace... En la rúbrica, mira esto. ¿Ves que estos son los criterios? Conexión de conceptos. Vincula los conceptos. Vamos a suponer que es el criterio. Entonces, acá adentro está la descripción que usaríamos en la lista de chequeo. Clasifica los conceptos. ¿Ves que en la lista de chequeo pondríamos clasifica los conceptos según un criterio? ¿Lo hace o no lo hace? Mientras que acá, yo lo que tengo son grados. En la de chequeo tengo solo aquello que espero que haga. Mientras que acá tengo los grados de aquello que puede hacer. Ven que tengo grados. Esa es una gran diferencia. Y además, el criterio está enunciado de manera más amplia. Por ejemplo, yo podría poner en una rúbrica responsabilidad, ¿no? Y adentro de la descripción de lo esperado, pongo, trae los materiales solicitados a la clase, entrega a término y hace, no sé, otra cosa. Muy bueno. No siempre trae los materiales, entrega a término, en el otro. No trae los materiales, no entrega a término. ¿Ven? Voy graduando de mayor a menor en esa escala el desempeño. Entonces, en la lista de chequeo, el criterio debe estar mucho más detallado. No puedo poner responsabilidad, porque no sé de qué se trata. Mientras que en la rúbrica puedo poner responsabilidad, porque cuando lo describo, digo de qué se trata. Esa es la diferencia. Entonces, en la lista de chequeo tengo que ser lo más descriptiva posible. Describirlo de tal manera que todos entendamos lo mismo. Ese es el gran desafío que tiene la lista de cotejo, de checklist o como le llamemos. Todos tenemos que entender lo mismo. Si no entendemos lo mismo, es que esa línea, esa fila está mal enunciada.
Mientras que el desafío de la rúbrica es que estén bien las escalas y que en las filas todo responda al criterio que está enunciado en esa fila, y que no aparezcan y desaparezcan cosas. Es decir, si acá voy a mirar responsabilidad, todo el descriptor está relacionado con lo que describí en el mejor desempeño. Bueno, Marcela, nos vemos. ¿Sí? Ven que hay una gran diferencia. Las listas de chequeo me exige la mayor descripción posible. La rúbrica, esa descripción la pongo en el máximo. Y después voy poniendo el gradiente hacia mayores dificultades. La fila no siempre aparecen y desaparecen cosas. La escala, en general, tiene problemas. Tiene problemas. ¿Sí? ¿Alguno trabaja con rúbrica? ¿O con lista de chequeo? ¿No? Ahora lo voy a incorporar, no lo usaba antes. Bien. Yo sí, pero ya no tengo idea si las hice bien. Y yo Bien, creo... Ahora ya las voy a tener Bárbara, que Guido revisar. y Facundo trabajan con rúbrica. Sí, el tema es que yo tenía un concepto distinto de lo que era, me desburré con vos. Yo asociaba a la rúbrica a lo que es la escala pelada de puntaje del 0 al 10. Sí. Y de acuerdo al cumplimiento pasa no pasa, tiene, bueno, el puntaje. Pero claro, no tenía yo el detalle de qué implicaba cada valor numérico como tendría que ser la rúbrica. Sí, en general se la confunde con la escala de apreciación y están vacías las celdas, y es una escala de estimación o apreciación, en general se la confunde. Y otra cosa que se confunde es que a veces se le dice que es un instrumento de evaluación. No, digamos, yo tengo que tener la monografía, el instrumento de evaluación por fuera de la rúbrica, y yo se lo puedo presentar. Es un instrumento de registro estructurado. 95% de la literatura van a encontrar instrumento de evaluación. Así que bueno, es otra cosa. Guido, ¿ustedes cómo? No, nosotros sí la teníamos como bien armada y diseñada. Lo que les contaba la otra vez es que a veces se tenían en cuenta otras cosas plus para favorecer en el caso del estudiante cuando teníamos la evaluación, como claro, aparecían, pero participó en clase, pero hizo esto, que en la rúbrica no estaba. Ajá, bien, y no se puede. No. A no ser que tengas una rúbrica para participación, digamos, para una nota vinculada a participación, en responsabilidad u otra cosa, y que esa nota promedia, tienen que tener una decisión sobre eso, o que participa, 9 puntos van a ser para el trabajo y 1 punto para la participación, pero todo tiene que estar explícito, ese es el tema. Sí. Si no es lo que yo les conté, que te bajan la nota y nunca sabes por qué. Sí, justo con el equipo de trabajo que tengo suele ser al revés. Son bastante buena onda y podemos consensuar fácilmente. Capaz si tuviese otros compañeros sería un poco más bélica la situación para poder. Bueno, ese es todo un tema. Bueno, ¿y vos, Bárbara? Consultita, Marta. Sí, Alicia. ¿Es aconsejable que, por ejemplo, nosotros le damos la actividad y entregarles esa lista de cotejo que hacemos nosotros o no? Sí, en realidad la recomendación, claro, la recomendación es que antes de entregar el trabajo, ellos tengan la lista de cotejo, la escala de apreciación o la rúbrica, lo que utilicen ustedes, y que ellos puedan chequear que efectivamente cumplen con todo lo esperado. Por ejemplo, todos hemos tenido alguna vez, bueno, tesis, trabajos de tesis, trabajos finales o lo que fuera. ¿Quién de nosotros supo cómo nos iban a evaluar? Nunca. Es decir, a mí no me dijeron nunca cuáles eran los criterios con los cuales iban a mirar ni mi trabajo ni mi exposición. Porque en una tesis, en cualquier tipo de trabajo de posgrado, presento la tesis que se corrige por un lado y después hay una exposición. Nunca explicitaron cuáles eran los criterios. Y no tengo muy claro que los tengan. No siempre el jurado tiene a mano criterios bajo los cuales tiene que mirar eso. A veces hay criterios... En la resolución no sale, digamos, que supuestamente la resolución de donde está lo de la maestría, digamos, no sale como una lista así como para que vos también te fijes. Digamos. No, y cuando te mandan algo, yo soy jurado, y cuando te mandan, no siempre mandan algún criterio.
A veces lo que dicen es, bueno, cuestiones a mejorar, ¿no? Una cosa así, logros, cuestiones a mejorar antes de la presentación, exposición, recomendaciones, puede pasar a, digamos, unos tópicos así como muy generales, pero no indican. Yo a veces me siento un poco, confieso, un poco bruja cuando miro tesis, pero, por ejemplo, problemas de redacción, falta de citado de normas APA, a lo mejor APA o cualquier otra, digamos, no es que soy fanática de la Asociación de Psiquiatría Americana, pero en general se usa APA, si quiere usar Vancouver o cualquier otra, una, como me dijo una vez mi director de tesis de maestría, la que quieras, pero mantenela, es decir, la que quiera, pero mantenela. Citado de normas, digamos, hay criterios que uno le diría a sus tesistas, por ejemplo, consistencia entre los objetivos. Eso los estudiantes no siempre lo saben, que uno va a mirar el objetivo, los instrumentos de recolección de datos, las conclusiones en relación con los objetivos. No siempre, se los aseguro. También, perdón Marta, ¿no? Sí, Valeria. Pero también a veces tiene que ver con también a nosotros nos pasa que la profesora que tiene a cargo el taller de TFI, o sea, de entrega de trabajo final de nuestra carrera, ella generó una grilla, ¿sí? Como una rúbrica para que nosotros podamos corregir esos TFI, pero hay profes a los que no están acostumbrados a trabajar con rúbricas, porque en realidad tampoco se nos educó en la universidad que se nos iba a corregir con rúbrica, y no tenemos esto de el trabajo con la rúbrica. Y realmente si uno la sigue, tenés corregido el trabajo. Claro. O sea, y eso te dice si el trabajo está aprobado o desaprobado, no desaprobado porque no se puede desaprobar, pero aprobado con correcciones mínimas, aprobado con vuelta al jurado, pero no todos están dispuestos a seguir una rúbrica, porque también, por lo que yo he charlado con algunos profes, ¿no? Consideran como que es hasta en cierta forma mala onda, digamos. No lo entiendo, porque a mí me resulta... la mala onda? Claro, es la explicitación de los criterios, porque no tiene que ser subjetivo, ese es el tema. No, porque si no, a uno le corregís de una manera y a otro se lo corregís de otra, y después los chicos empiezan a comparar sus trabajos y dicen, che, pero a vos no te corrigió lo mismo que a mí, por ahí sí tenían los mismos errores. Claro. Entonces está buenísimo corregir con rúbrica. Sí. Hay que hacerla bien. La única cuestión es que tiene que estar bien hechos los descriptores, que tiene que ser práctica, que tiene que servir para todos. Pero sí, Valeria, súper interesante. Bueno, los demás no usan ni rúbrica, lista de chequeo, ni nada. Por ejemplo, todas las profesiones que son de observación, por ejemplo, de salud y demás, de trabajo en laboratorio, todo lo que es una práctica, uno tendría que tener algún tipo de lista, de chequeo, de escala de apreciación, de rúbrica, para poder ver esos logros, y que no sean subjetivos de más o menos lo hace, más o menos más o menos, ¿no? Más o menos lo hace, más o menos. Entonces, sería deseable que sí, como le comentaba Alicia, lo tengan anticipadamente, y no que esté sujeto a lo que va pasando en el momento. Sí, Bárbara, ¿ibas a hablar? Sí. Elaboramos una rúbrica al trabajo integrador de los estudiantes, es decir, una vez que habían logrado puntaje para la promoción y pasaban como una oral, ellos preparaban una pequeña presentación oral con un tema, un PowerPoint armado, y porque los chicos son del profesorado. Entonces les hicimos una pequeña rúbrica, también si tocaban, integraban los temas, si se habían expresado bien, si estaba ordenada la clase, y se las dimos antes. Entonces ellos sabían que íbamos a evaluar. Y creo que funcionó y nos ayudó también a nosotros. Pero me voy a poner a revisar, porque es como que recién estamos incursionando, y lleva mucho tiempo la elaboración, y me parece que yo a veces mezclo la rúbrica con la lista de chequeo, o no la ordeno bien. Voy a volver a ver. Pero bueno, yo he sufrido al revés, como dicen ustedes, por ejemplo, como docente, presentar un plan de una pasantía, y que depende del jurado que entró ahí, el criterio con que te evalúan. Y por ejemplo, nos destrozaron porque
no están claros los criterios, como decía Alicia, en las resoluciones. La resolución te pide que tenga los objetivos, que tenga esto, y el jurado, los 3 de la comisión pedían otras cosas. Y estuvimos elaborando un plan de una pasantía, no sé, como 6 veces, y lo hemos hablado en el departamento, que quizás para las 2 partes, el que presenta la pasantía o el plan de lo que sea, y los jurados o la comisión, tener en claro los criterios. Sí, y que estén enunciados de tal manera... Perdón, que estén enunciados de tal manera que todos entendamos lo mismo, porque ese es otro tema. Bueno, eso sería otro tema, pero vos pensás que van cambiando las comisiones, entonces vos haces una pasantía y te tocan 3, ya son repiolas, aprobaron todo. Te tocan otros 3 y te piden cosas que vos no sabías ni que te las iban a pedir, entonces es muy difícil. Sí. Y ni sabés cuando presentás el informe de lo que hizo el estudiante en esa pasantía. A mí eso me ha desgastado muchísimo. Y voy a ver si lo hago una propuesta al departamento, porque es mucho tiempo en elaborar cosas que vos no sabés con qué criterio. Sí, y termina siendo acierta y gane. Sí, Graciela, yo quería agregar algo, porque con Bárbara fue que ella inició el tema de la rúbrica, y evaluar así grupos o individual en forma oral es muy difícil. Y la rúbrica a mí me encantó porque era la manera de poder evaluar así como más a conciencia. Y también poder dar una devolución, que los chicos supieran qué íbamos a evaluar. Claro. Porque hacer un trabajo así en PowerPoint, y ellos que son de segundo año, mucha idea no tienen, entonces es como orientarlos. Para mí sirvió como una orientación, y aparte darnos a nosotros esa seguridad de que podíamos evaluar, digamos, eso que habíamos, esos criterios que ya les habíamos asignado. Es como compartir las reglas de juego. Las reglas de juego, que vamos a jugar este juego, bueno, todos jugamos el mismo juego con estas reglas. No le puedo cambiar las reglas en el medio de la cruzada del río, ¿no? Voy cruzando el río en el medio, bueno, vamos a cambiar las reglas. Bueno, no, las reglas de juego son para todos. Un par de cuestiones, cuando elaboren listas de chequeo, rúbricas o lo que fuera, hay una cosa que no hay que poner, que es correcto o bueno o lo que fuera, porque tienen que describirlo, cuál es lo correcto. Una de las cosas que aparece con cierta frecuencia es, lo realiza de manera correcta. ¿Qué es correcta? Siguiendo los pasos establecidos, de acuerdo a lo señalado por fulanito, del autor que yo estoy señalando. Entonces, bueno, ahí la palabra correcta tiene que ser reemplazada por la descripción de lo correcto. Van a ver que es muy frecuente que en listas de chequeo aparezca la palabra correcto. Esa no tiene que estar. Ustedes acuérdense de Susana, no tiene que estar Susana Jiménez en las listas de chequeo suyas. No tiene que aparecer ni correcto, ni bien, ni es lo adecuado, no. Porque las escalas están arriba, es otro lugar, el lugar de las escalas. El lugar de las escalas es otro. Otro tema que a veces hay con las escalas, que yo sufro, les cuento que sufro, es que a veces las escalas, vamos a suponer que ponen escalas continuas y superponen un número, ¿sí? Entonces dicen, bueno, completa el 100% de lo pedido, ¿no? Completa entre el 99, vamos a suponer, y el 80, ¿sí? 99 y 89. Y después a veces superponen el 89 en el otro nivel, digamos. Si ustedes miran las escalas que se usan, yo la otra vez recibí una también de un organismo, y tenía problemas en la escala, porque cuando uno superpone, ¿dónde pongo el 85, por ejemplo? Si yo digo de 95 a 85, de 85 a 75, ¿dónde pongo el 85? ¿Arriba o lo pongo abajo? Tengan cuidado con las escalas. Cuando capaz tengas que cortar la cámara. Sí, tal cual. No se escucha. Bien, ahí no, se escucha. Ahí estoy. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Que tengan cuidado con las escalas continuas.
que a veces se superponen los de matemática, van a acordar conmigo que muchas informaciones que aparecen con escalas tienen muchos problemas. Bueno, seguimos un poquito más. Vamos a trabajar ahora sobre el portafolio. ¿Qué es un portafolio? ¿Qué es un portafolio? Después les paso para que ustedes analicen las que no analizamos. Una carpeta donde yo archivo todo lo que quiero tener de una determinada persona o de algo. Bien, eso es un portafolio, se lo llama como colección. Es decir, cuando yo iba al jardín de infantes, que imagínense que hace mucho tiempo, mi maestra de jardín de inicial lo que hacía era armar el portafolio de colección, es decir, juntaba todos los trabajos y se los entregaba con una carpeta a mis padres. Eso se llama colección, es la suma de las actividades realizadas o una selección. Ahora hay otro portafolio que se denomina reflexivo. Nosotros lo que estuvimos haciendo no está del orden de, yo voy a salir de acá porque lo que me sigue pasando. Tenemos dos posibilidades. El portafolio como colección, que es la suma de los trabajos, viene del campo del arte. Piensen en los pintores. ¿Qué hacen los pintores? Buscan las mejores obras para poder mostrar. Viene de ahí. Ese portafolio es una colección. O piensen en nuestro nivel inicial. La maestra de nivel inicial reunía todos los trabajitos y los entregaba. Pero hay un portafolio que se llama reflexivo. El portafolio reflexivo es aquel que aparece la palabra del estudiante. En general lo usamos cuando el periodo de trabajo es mayor. Entonces, ¿qué se hace? Yo les voy a contar una experiencia de cómo lo utilizamos. Hace un tiempo yo daba pedagogía en una carrera de ciencias biológicas. La única materia de educación en toda la carrera era pedagogía. Pero a los estudiantes les encanta porque hacen simulaciones de clase y demás. Entonces, ¿qué hacíamos? Usando el Moodle ya hace mucho tiempo, ellos tenían que ir haciendo actividades, nosotros las corregíamos y tenían que revisar la corrección bajo algunas preguntas, es decir, con alguna indicación, poniendo sus palabras y demás. Cuando entregaban el portafolio, es decir, todos los trabajos hechos, además de la introducción y la conclusión, tenían que entregar la devolución que nosotros le habíamos hecho y tenían que ellos poner algo sobre esa devolución. Es decir, qué les pasó, cómo lo podrían mejorar, qué cuestiones no tuvieron en cuenta. Todo lo que tenga que ver con introducir la palabra, las voces de los estudiantes, se lo conoce como portafolio reflexivo. ¿Por qué? Porque yo incluyo no solamente lo que dice el docente, sino que voy incluyendo en ese proceso la palabra del estudiante. Lleva más, como todo, lleva más tiempo, lleva más trabajo, lleva más corrección, lleva más. La otra opción es el portafolio como colección, que es el más común, que coloco una introducción a una serie de actividades que hice, una conclusión y cierra, que tiene una lógica más de carpeta de trabajos. Reúno en un lugar en la carpeta de trabajos. Entonces tenemos el portafolio como colección y el portafolio reflexivo. ¿Qué cuestiones entonces acá? ¿Alguno lo usa? ¿Decían que sí? ¿Alguien lo usa, el portafolio o de colección o el reflexivo? Nosotros lo usamos en alguna materia y lo que nosotros hacemos a veces con algunos trabajos es que el trabajo es corregido, vuelve al estudiante, el estudiante lo modifica, lo mejora en función de pautas que se han dado, vuelve el trabajo a ser, digamos, mirado con los criterios de evaluación, puede volver a ser entregado, es decir, en un proceso de que, en definitiva, el trabajo como que siempre se apruebe. A lo mejor en primera instancia, a lo mejor después de 6 veces que se trabajó porque, bueno, hay que ir trabajando los criterios. No sé si eso entraría, digamos, en esta pauta de reflexión.
reflexivo o de seguir pautas que uno le está dando. No, entraría si ustedes hacen el acopio de todas las entregas. Gracias. Es decir, si ustedes en lugar de pedirle el trabajo final, hacen el acopio de la entrega 1, la devolución, la entrega 2, la devolución, la entrega 3, etcétera, eso sería un portafolio reflexivo, porque la idea es que uno olvida sus primeras producciones, olvida las cuestiones que tuvo que mejorar. Entonces, si vos vas guardando cada una de esas entregas y devoluciones, vas mostrando cuál es el proceso. Es más, es probable que hasta el estudiante en general olvide qué modificó. Entonces, si ustedes guardan todas las producciones, les permiten mirar el proceso. Esa es la idea. No miro, es como la escritura y reescritura. No miro solamente el cuento final, miro la primera entrega, la segunda entrega, la tercera entrega, y guardo todas esas producciones, guardo ese proceso de trabajo, donde está la palabra del docente y está la devolución, la reescritura por parte del estudiante. Esa es la idea, es conservar todos los momentos del proceso de producción. El otro, como colección, guardo el último y entrego el que está bien, digamos. El otro pretende mostrar el proceso, porque lo que te muestra, yo te aseguro que si vos mirás el último y mirás el primero, ellos van a poder, es más, ahí ellas podrían hacer un trabajo reflexivo sobre qué cuestiones te parece que modificaste entre tu primera entrega y la última, y entonces ahí tenés la voz del estudiante reflexionando sobre sus producciones. Además, porque ya que hacen tanto trabajo, guárdenlo. Sí, tal cual, el estudiante, digamos, en ese proceso se va dando cuenta de las debilidades que quizás no vio al comienzo. Incluso nosotros a veces hemos dicho, bueno, está bien, hasta acá, con este trabajo ya lo consideramos como cerrado, y nos ha pasado que hay alumnos que quieren continuar el proceso, ya que quede perfecto, quieren hacer de nuevo, y la verdad que eso es un cambio importante en la actitud, digamos, de cómo se involucra el estudiante en su propio proceso de aprendizaje, reconociendo ese camino, y por eso a veces como que quieren continuarlo. Sí. Patricia, sí, te escucho. Sí, nosotros una vez lo usamos como el portafolio de colección y reflexivo para el ingreso de mayores de 25 años a la universidad. A la universidad, claro. Era una carrera a distancia donde la mayoría eran personas adultas que ingresaban y era una tecnicatura, o sea que tampoco había, digamos, viste que en las competencias generales, después ahí están las competencias específicas, que es lo que tiene que ver con los saberes propios del campo donde te vas a incorporar. Y bueno, partiendo de algunas consideraciones acerca del aprendizaje adulto y la revalorización de la experiencia en general, digamos, no solo las trayectorias escolares que estaban incluidas, y armamos un portafolio. La verdad que fue muy emocionante porque era recibir la vida de una persona en una carpeta, ¿no? Y era, digamos, ellos describían aprendizajes importantes y reflexionaban sobre los saberes que esa experiencia les proporcionaba. Y la verdad que fue muy interesante y de alguna manera buscábamos como ampliar esto y hacer más valioso la experiencia de los adultos que no terminaron, que son mayores de 25, o sea, que podían dar cuenta de una historia de vida. Así que sí, fue interesante el uso, digamos. Sí, para socializar mayores de 25 es una normativa que permite a todos aquellos que no hicieron el secundario ingresar a superior, y si ingresa a superior, si es a superior no universitario, las disposiciones las da la jurisdicción, y si es a la universidad, las establece la propia universidad acerca de las condiciones
y en general tiene que ver con un cierto reconocimiento de los idóneos que se han desempeñado en ese campo, y entonces eso es lo que Patricia está trayendo, que bueno, hay que reconocer esa trayectoria para poder ser evaluada, porque de alguna manera es el reconocimiento de su desempeño. Súper interesante. Bueno, gracias, Patricia. ¿Alguien más quiere contar que usó alguna otra instancia, propuesta de portafolio reflexivo? ¿No? Bien. Da más trabajo, requiere más planificación, como podrá contar Ariana, requiere mucho trabajo de seguimiento, de corrección, sobre todo si hacen escrituras y reescrituras, pero los logros son otros que haber pasado, ¿no?, por un espacio curricular, y la idea es entonces recuperar lo que es la palabra de los estudiantes y lo que han aprendido. Se dice que la ventaja que tiene además es que ellos se involucran en su propia evaluación. En algunos casos lo que se les puede pedir, inclusive si tuvieron muchos trabajos, es que seleccionen aquellos que les parecen más importantes y pedirles que los justifiquen. Si hacemos un portafolio como colección e hicieron muchas actividades, se puede hacer de esa manera. En algunos Moodle está ya configurado para presentar portafolios. Y Marta, sí. Disculpa, tengo una pregunta. Dale. En los casos de los portafolios reflexivos, que ya iría como una opinión también por parte de los alumnos, ¿eso cómo se evalúa? ¿O no se evalúa directamente? No, lo que pasa es que vos tendrías que armarte una rúbrica para el portafolio. Es decir, una de las, por eso estamos viendo ahora portafolio. Vos podrías armar una rúbrica donde estableces que va a ser excelente si, por ejemplo, tienen todas las tareas, entonces pones algunos criterios para la evaluación del portafolio y tenés la rúbrica y vas chequeando. Lo que no se evalúa es la opinión. Lo que sí se valora es que la exprese, porque la idea es que no todo lo que se hace debe ser evaluado, entonces es para que también reconozca un trabajo reflexivo sobre sus trabajos. Ahora, si vos decís, bueno, tienen que seleccionar sus trabajos y argumentar por qué los seleccionaron siguiendo al autor fulanito, ahí ya no estás evaluando opinión, ahí estás evaluando otra cosa. Entonces, depende de la consigna que le das, es lo que vas a poder evaluar. En general tienen una introducción y en algunos casos lo que hacen es darles trabajos obligatorios y también trabajos optativos, que es otra cosa que a veces no hacemos. En general, los trabajos que les damos a los estudiantes son todos obligatorios. No les damos optativos. Y ahora les voy a contar algo. Yo trabajo en profesorados universitarios hace 20 años, ¿no? Más o menos como cuando salieron los profesorados universitarios. Hace un tiempo ponía en los profesorados universitarios, concurren profesionales que quieren hacer el espacio de formación docente. Por lo tanto, son todos profesionales. De distintos campos, ¿sí? De abogacía, de salud, eran distintos profesionales. Les daba una consigna que decía lo siguiente. De los 5 trabajos realizados, seleccionar 3. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que había 5 trabajos que tenían equivalente importancia en su formación y que ellos tenían que seleccionar por lo menos 3. Yo en general pongo por lo menos 3. ¿Por qué? Porque si quieren seleccionar más, pueden seleccionarlo, pero 3 es el mínimo. ¿Qué me contestaban los profesionales en su calidad de estudiantes? Y yo los tomo en el final del profesorado. Cualquiera. Cualquiera. ¿Por qué? Porque sospechaban que tenía alguna trampa eso de seleccionar. Nosotros en general a los estudiantes no les damos opciones para que seleccionen. Uno podría decir, de los 5 trabajos que hicimos, tienen que elegir 4. Van a ver que les van a decir, ¿cualquiera? Sí, 4. Pero cualquiera puedo elegir porque no hay oportunidades durante nuestra formación para ponerse a elegir. Si no, piensen cuántas veces les decimos, estos son optativos. Es muy poco probable que les demos trabajos optativos, porque creemos que no los van a hacer. También podemos decir 5, de los cuales
3 son obligatorios y 2 los pueden dejar como optativos, pero requiere cierta planificación en la enseñanza. Entonces, cualquiera. Bueno, podrían ser trabajos vinculados a un espacio formativo como es el laboratorio, por ejemplo, problemas, resúmenes, reportes. Y también le podemos dar algún tipo de guía para que revise al modo de una autoevaluación, que para el estudiante que ni siquiera necesita a veces presentarla, o bien alguna información que nos resulte a nosotros interesantes para el futuro. Por ejemplo, ¿qué le resultó difícil? ¿Qué le resultó más fácil? ¿Cómo podría mejorar ese trabajo? Si le gusta trabajar más en grupo o trabajar de manera... Ven que es una información que es reflexiva, pero no está atada al desempeño. Y también, como les decía recién, en algunos Moodle está el e-portafolio, que es una recopilación de evidencias con una reflexión final. Yo después les voy a dejar un tutorial para los que quieran hacerlo, o bien también uno le puede pedir que hagan una presentación en video, una presentación en PowerPoint, lo pasen a PDF, lo que deseen. Para finalizar, antes de hacer un cierre que les voy a pedir a ustedes, que después les voy a dejar la presentación completa para que la analicen, finalizamos con la idea de las devoluciones. En algún momento estuvimos trabajando sobre la necesidad de revisar estos comentarios demasiado generales o demasiado específicos o solo negativos. Recuerden que en simulación la llaman la propuesta del sándwich. Es decir, empiezo con recomendaciones positivas, después digo las negativas y finalmente cierro con algo positivo. La idea es que sean devoluciones constructivas, integrales e integradas, que estén centradas en el diálogo, que estén centradas en el desempeño esperado, y no en la persona del estudiante, que sean descriptivas, claras, detalladas, que estén orientadas con criterios. Y acá hay unas cuestiones que también les voy a dejar, que hay unos autores que proponen distintos niveles de devolución. El nivel de la tarea, el nivel del proceso, el nivel metacognitivo y el nivel personal. El nivel de la tarea es lo que hacemos siempre, que es si estuvo correcto, qué cosas hay que mejorar, qué cuestiones debería revisar, qué cuestiones resultaron todavía a superar y demás. Esa es la tarea, esa es la que hacemos siempre. El nivel de proceso, qué criterios debería poner, digamos, revisar, qué cuestiones debería revisar para resolver esa tarea. Y acá hay una cosa interesante que es el nivel metacognitivo. Ustedes saben que la metacognición es la reflexión sobre la tarea. Nosotros lo reflexionamos cuando nos instan a reflexionar, cómo lo hiciste, qué te pareció, cómo podrías mejorarlo, ¿ven? Ahí hay un nivel metacognitivo, y hay otro nivel que yo diría que hay que tener bastante cuidado, que es el nivel personal. En general los autores lo que dicen es, esto se realiza en privado, pero lo que personalmente digo es que hay que tener cuidado que no sea una devolución de a mí me gustó, no me gustó, yo creo que vos. Recuerden que en las devoluciones no hay que dar consejos, porque nosotros no sabemos por qué hacen las cosas los estudiantes, a lo sumo una apertura para escuchar. Para finalizar, entonces, en este tema, la idea es que utilicemos distintos instrumentos de registro, que nuestros criterios sean claros, que evitemos el exceso de palabras y que lo hagamos en un tiempo adecuado, porque si lo entregamos un mes después, como dirían, ya fue la devolución. Bueno, acá tengo a mi perrita muy enojada, como la estarán escuchando, que primero cuando pasó de largo al desayuno y ahora quiere ir a comer. Entonces, bueno, ahora no es hora, va a tener que esperar. Bueno,
¿Qué les parece si para cerrar hacemos un trabajo grupal y entre los grupos dicen, bueno, qué se llevan del curso y qué proponen para nuevos cursos? ¿Sí? ¿Les parece? Antes de que mi perra siga haciendo ruido. Bueno, 3 grupos. Ahí vamos. 5 minutos. 5, 7 minutos. ¿Qué se llevan y qué proponen? Esa es la consigna. Vamos a... Profe, y yo soy la JTP de la materia. Ajá. Y Maxi, y las dos somos biólogas en botánica, y Maxi trabaja en psicología, es nuevo en una materia que es metodología de la investigación, ¿está bien? Y epistemología. Bien, entonces, bueno, hablamos en general de lo que nos deja el curso, y a los 3 es un tema de, nos organizó y nos sistematizó las formas de evaluar, o cómo imaginar la evaluación, o cómo pensarla. El tema de ser más conscientes al momento de evaluar, de qué estamos evaluando, cómo evaluarlo, y de tener en claro los criterios. Bueno, Max dice que él es nuevo en la materia, pero este curso le ha permitido ver con una visión más crítica cómo se manejan en la materia y cómo evalúan. Y a él le hace el ruido del tema de ser más justo al momento de la evaluación. Más justo, y el tema de más reflexiva la evaluación. Graciela también comentó que antes ella era, esto está bien, esto está mal, y ahí se acababa con su aproximación, y ahora es más reflexiva. ¿Será que no lo entendieron? ¿Será que no se entendió? ¿Que se confundieron? ¿Que no explicamos mal? Entonces también como el ida y vuelta de la evaluación, ¿no? Que no es solo evaluar, sino que nos devuelve cómo enseñamos. Y sobre lo que queremos más, o lo que se vendría después, eso era... Bueno, que hemos aprendido también de imitar un poco, ¿no? Los recursos, de verte cómo usas el Zoom, cómo nos haces participar, eso te vamos a copiar. Y para más adelante, o nos gustaría quizás ver, bueno, cómo llevamos a la práctica eso que hemos aprendido, pero también con esta virtualidad. Por ejemplo, ¿cómo tomamos un oral en la virtualidad? ¿Cómo les hacemos un formulario con verdaderos y falsos en la virtualidad? A nosotros nos hace ruido el recurso de cómo a la distancia. Y creo que nada más, no sé si algo más, Graciela o Maxi. Muy y bien. Si no, si vos sos capa en otro tema y querés dar otro tema, yo doy muchos otros temas, Bárbara. Yo doy muchos otros temas. Doy taller de tesis, es todo un tema, taller de tesis. Yo doy los temas que no le gusta a nadie, ¿vieron? Doy taller de tesis. Esperen. Doy los temas, decía, que no le gusta a nadie. Taller de tesis, que la gente le huye a la metodología de la investigación en general. Doy evaluación, que en general tienen cierto resquemor sobre evaluación. Y en los últimos años, en virtud de mi tesis de doctorado, y ya tenía un tiempo, trabajo mucho sobre la planificación, en particular planificación, enseñanza y evaluación de competencias. Estoy ahora en un programa, no sé, creo que les conté, que se llama Consens, que es un convenio con Europa, donde hay que transformar una planificación de contenidos o competencias. Así que les podría contar en algún momento cuál es el proceso y cómo lo hicimos para que sea colaborativo y que después se lleve efectivamente al aula. Creo que ese es el desafío. Cómo producir una transformación que después se lleve al aula. En principio necesita tiempo. Para todo necesitamos tiempo. Bueno, sí. Así que bueno, lindo. Es lindo, sí, ¿viste? Es un lindo tema. Bueno, gracias, Bárbara, gracias al grupo 1. Sala 2, Alicia, Ariana, Gisela, Marina y Lidia. Nosotros, ¿qué nos llevamos? Acordamos entre todo el grupo que nos llevamos herramientas para que nosotros tenemos que realizar, digamos, si bien cuando empezamos el curso ya estábamos, digamos, transcurriendo la cursada, como decía Marina, es como que nos faltó planificar, digamos, es como que revimos algunas cosas que pudimos modificar en
digamos, en el transcurso, pero bueno, es como que nos faltó la planificación desde el inicio. La inclusión en el inicio. Sí. Sí, que digamos, es como que uno lo hacía, pero es como que organizarnos y planificarlo bien lo que es la evaluación, nos sirvió para eso. No sé, Ariana, si vos querés agregar algo más, pero yo anoté eso. Bueno, sí, un poco esto de rever que la evaluación no solo es el instrumento, que por ahí es en lo que nos centramos los docentes, sino todo el proceso anterior a planificar esa evaluación y posterior a cómo la evaluamos, qué devolvemos y cómo la incluimos como un proceso educativo. Eso, y además, bueno, esto en común que nos surge de que hay un montón de herramientas y digamos hay como un despertar a nuestras propias prácticas, pero que poner en práctica todo esto que estamos, digamos, reflexionando de nuestros haceres docentes lleva mucho tiempo, entonces será un camino que se inicia ahora y que de a poco lo iremos tratando de incorporar en función de nuestros tiempos y de nuestras realidades. Algunos trabajan en equipos y resulta difícil porque los equipos pueden ser cerrados. Por ahí hay otras realidades donde uno está solo y entonces hay como una sobrecarga, entonces por un lado o por otro es como que, bueno, siempre se encuentran diferentes trabas en función de que este proceso de armar y de replanificar lleva mucho tiempo. Lleva tiempo, sí, no siempre podemos persuadir a los que están con nosotros, pero bueno, hay que tenerlo como un objetivo, y los cambios progresivos son más fáciles de instalar en el tiempo que un cambio abrupto que después a veces no sabemos qué funcionó y qué no, y vamos para atrás. Así que sí, bueno, muchas gracias Ariana, al grupo 3, al grupo 2, perdón. Que proponíamos, perdón. Perfecto. Lo que proponíamos era como lo que vos decías, un taller, entonces, en ver más que todo la práctica, de cómo llevar esos instrumentos a la práctica, y más que todo en la virtualidad, como decía Bárbara, es como que si bien vimos lo general y todo, pero digamos, te proponemos que nos hagamos un taller. En profundidad, muy bien. Ahí les pasé mi currículum para que sepan qué ando de la vida. Sala 3, Agostina, Facundo, Guido, Mariel y Valeria. ¿Quién habla? ¿Quién habla? No lo decidimos. No sé quién quiere hablar. Uno va a tener que hablar. Ay, bueno, porque yo siempre, por metida me pasa. La primera que habla. Qué mal, siempre. No, bueno, lo que todos nos llevamos es el cambio, el haber podido cambiar la forma de evaluar, pero también lo que hablábamos un poco es que esto no solamente influyó en la evaluación, sino en el proceso de enseñanza, ¿sí? En rever nuestras prácticas de enseñanza también, no solamente de evaluación, y que hemos visto cambio desde que hemos empezado a implementar esto de las consignas y demás, hemos visto cambio en nuestros alumnos. Y como que quisiéramos a futuro, bueno, que ha sido enriquecedor en absolutamente todos los sentidos, que te vamos a copiar absolutamente todo esto, es así. Muy gracioso, son muy graciosos. Y lo que nos gustaría, bueno, es el tema que nos has mostrado muchas rúbricas mal hechas, por decirlo de alguna manera, pero tal vez nos ha faltado el ver, ejemplos o armar rúbricas bien hechas, que armemos entre todos una rúbrica bien hecha, porque ya ejemplos de malas tenemos, pero bueno, ahora, ¿cómo armamos una buena? Hay que mejorarla. Claro, pero ¿cómo armamos una buena? O sea, porque lo que uno de los chicos decía, y que yo lo terminé diciendo con una frase que por ahí a mí me gusta, que la planta se muere por exceso de agua y por falta. O sea, una rúbrica puede faltarle muchas cosas, pero a su vez puede tener muchas cosas y ya ser ineficiente igualmente. Entonces, bueno, eso, trabajar más sobre rúbrica, y a mí particularmente me gustaría trabajar mucho más sobre consignas. Bueno, muy bien. Acá les quería mostrar una que está bastante, creo que la toqueteé un poco yo, que es una rúbrica analítica para evaluar rúbrica. Entonces, uno podría decir, excelente, muy bien, bien,
deficiente y ¿qué va a mirar? La rúbrica, la graduación y las indicaciones. Excelente cuando cumple con todos los conceptos, criterios. Acá podríamos revisar qué quiere decir adecuados. Los criterios han sido graduados en forma equitativa y equilibrada y las consignas, las indicaciones son claras y concisas. ¿Sí? Entonces, bueno, cumple con los conceptos y criterios explícitos según lo pedido y demás. Eso es lo que podríamos cambiar en esta. Pero van a ver que siempre vamos a encontrar una rúbrica y le vamos a encontrar siempre alguna cosita que se puede mejorar. Ni adecuado, recuerden, revisemos ese tema de los adecuados, de los correctos y demás. Bueno, muchas gracias, Valeria. No sé si alguien más del grupo quería agregar algo más. Sí, Ariana. Yo que lo comenté ahí justo cuando se estaba cortando el tiempo, pero que me pareció interesante en el foro colaborativo que todos ponían distintos recursos que usaban, pero por ahí estaría bueno ponerlos en práctica, digo, en el mismo curso, para no solo tenerlos de oído, sino también por ahí incorporarlos, porque por ahí uno se queda con uno que le funciona y se acostumbra o aprende a usarlo, pero bueno, hay otras opciones también que por ahí son interesantes. Sí, o sea que quieren un curso anual, porque para hacer todo eso tenemos que estar todo el año. Digamos. No, que dure toda la vida. Un continuo. Un continuo. Vamos hasta revisando que te y practicando. Hasta que te jubiles, por jubilemos nosotros, no importa. No, yo me voy a jubilar de algo, pero de otro voy a seguir trabajando, así que no hay problema. Bueno, para mí fue muy, muy grato. La idea es que como trabajo final piensen en algo que sea práctico para el aula. Esa es la propuesta del trabajo, algo que se lleven para el aula. Alguna de las cuestiones que estuvimos viendo puede ser, de las consignas, del trabajo, etc. Así que espero que les vaya bien, espero encontrarlas en un futuro no muy lejano. Y me súper alegra que les haya resultado interesante. Creo que ¿qué otra cosa puede querer un docente? Que a los demás les haya resultado algo de lo que uno propone interesante, ¿no? Pues si no sería muy triste. Si no sería muy triste. Bueno, Marta. Sí, Facundo. Propongo antes de que nos desconectemos, habilitemos todas las cámaras, así sacamos una selfie. Buenísimo, dale. Dale, Graciela y Gisela. Perdón. Yo me tuve que levantar en algún momentito y me fui. ¿Cómo es el cierre la próxima clase? Yo me perdí. Después si se puede, o me quedo yo con Marta y me lo decís porque no escuché. No, yo lo que les dije, ¿se acuerdan que yo el trabajo final les dije que es un trabajo para el aula? Es decir, que piensen algo de lo que estuvimos viendo, ese es el trabajo final, algo de lo que van a llevar al aula, una rúbrica, la revisión de las consignas, lo que ustedes quieran. Ese es el trabajo final, que va a tener un espacio. No sé si está Graciela y Gisela por ahí, que pide Facundo que activen la cámara. Ahí está Gisela, nos queda Graciela. Graciela. Ahí está Graciela también, ahí está. Perfecto. Vamos. Muy bien. Primera. Segunda. Tercera. Y cuarta. Ahí está. No sale el señor que vende cosas, digan, mientras tanto, porque como son fotos. Bueno. Es estática. Bueno, muchas gracias por todo. Cualquier cosa saben que tienen mis datos y me pueden escribir. Y ahí les mandé para que vean que andan en algunas cosas. Y la idea tenemos con Raúl de también volver a... Nosotros el año pasado contábamos cuentos en Facebook. Y empezar a volver a retomar la idea de los cuentos, pero aplicados a algún tipo de reflexión, sin contar todo el cuento, sino que ir trabajando algún temas más sociales. Así que si llego a hacer algo de eso, después les cuento y las invito a hacer. Eso es así como por placer. Hermoso proyecto. Por placer. Bueno, que tengan buenos días y que tengan buena vida. Hasta pronto. Gracias, Marta, igualmente. Todo. Hasta pronto. Un placer. Nos vemos, chicos. Chao, gracias. Gracias por todo. Chao. ¿A cuándo se ha abierto la clase en el Moodle? Ahora vamos a hacer. Ahora la ponemos. Hasta pronto. Chao, chao.